Mis amados, bendiciones a todos ustedes. Shabbat Shalom. Le habla Luis Fernando Graciano, desde la República Dominicana. Para mí es un honor estar con ustedes. Gracias por la oportunidad que nos brindan de poder compartir con ustedes y poder transmitir estas enseñanzas de la Torá. Por así decirlo, sistema hebreo de entendimiento, de enseñanza de la Torá. Hoy nos toca una porción interesantísima, la porción Vayera, es la porción número 4, que significa y apareció. Es una porción bien, bien importante. Y vamos, como siempre, a tomar una porción, una parte, y poder traer una enseñanza, ya que dentro de cada porción, como muchos de ustedes saben, tiene mucha información y muchos principios dentro de ella, y muchos mandamientos que necesitamos nosotros aprender para poder nosotros ser mejores creyentes, para poder mejor representar mejor al Creador. De este día 17 del mes de Heshvan del año 5782, o el mes de octubre, el día 23 del 2021, nos encontramos estudiando esta porción interesante, donde hay 3 lecturas. Y la lectura número 1, la primera lectura, es la porción Bereshit, desde el verso 18 al verso 22-24. La segunda lectura, que se llama Haftará, se conoce así, esta es segunda de Reyes 4. Y la tercera lectura está en el Brit Hadashah, o el pacto renovado, o como lo conocemos muchos de nosotros, el nuevo pacto. Se lee la porción de Mateo 27. Esta es la porción o las porciones que se leen en este día. Esperamos que haya podido estudiarlas en la semana, ya que siempre cuando cae el sol, hoy Shabbat, es el primer día de la semana. Y ahí comienza inmediatamente otra porción. Entonces, desde ese día, específicamente el lunes, se comienza a estudiar la porción. Entonces, cuando llega el Shabbat, se hace un recuento, se hace un comentario breve, pero ya el pueblo de Israel está supuesto a haberse estudiado y releído, y leído, y estudiado y profundizado en la porción ya de la semana. Cuando llega el Shabbat, ya usted está bien apercibido, ya usted leyó, y el domingo y el Shabbat se hace un comentario. Y eso es lo que nosotros siempre nos hemos propuesto hacer cada Shabbat, pues ya por muchos años. Tenemos más o menos ya, qué sé yo, 8 años haciendo esto. Y para nosotros ha sido una gran satisfacción, un gran privilegio hacerlo. Damos la gloria al Señor. Gracias por estar ahí. Bienvenidos a todos ustedes, a todos los que nos escucharán también en las redes sociales, Facebook, YouTube y en otras plataformas donde nosotros colocamos nuestras enseñanzas. Así que vamos a iniciar el comentario tomando algunas porciones de esta parashá, de esta porción semanal de Vayera. Mire que dice aquí Génesis 21, 2, 3. Yo tomé esta parte para poder compartir con ustedes una enseñanza. Será práctica también hoy, como siempre. Tenemos que llevarla a la práctica, a dar ejemplos, enseñanzas prácticas para que usted la tome y usted la ponga por obra. Y así usted pueda, como es el objetivo que tenemos todos nosotros, ser bendecidos, Señor. De que el Señor nos bendiga, de que su favor, su gracia, su poder esté al lado nuestro. Mire qué dice. Génesis 21, 2, 3. Dice, y concibió. Escuche bien, concibió. Esto es muy importante. Engendramiento divino. Y dio a luz Sara, a Abraham un hijo en su vejez. ¿Por qué engendramiento divino? ¿Por qué el énfasis aquí de concebir? Porque Sara y Abraham, como ustedes conocen y saben, eran estériles. Básicamente Sara era estéril. Dios había concertado ya un plan con ellos, un pacto llamado el pacto abrahámico, donde agendaría todo el plan de redención. Dentro del plan de redención que Dios había dado, Dios incluyó, escuchen muy bien, milagros. Y por eso Dios, a través del pacto que él tuvo con Sara y con Abraham, incluyó dentro de ese pacto milagros. O sea, los milagros deben ser parte de nuestra vida. Sencillo.
Usted tiene que estar todos los días, que digo yo, esperando la mano de Dios obrar. Así que la esperanza de nosotros tiene que estar al 100%, sabiendo esta verdad. Ya que nosotros sí tenemos esperanza, no como el mundo. Por eso dice, y concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vez. Ahí Dios cumple su promesa. Ahí Dios comienza a obrar a favor de Abraham a través de haber concertado a Abraham, haber aceptado, concertado con el Eterno, un convenio. Dice, en el plazo determinado que Elohim le había dicho, ya que hacía un año atrás, el Señor le había dicho a Abraham que su esposa concebió un hijo de él. Se lo digo a través de un malak. Esta es la fórmula que Dios utiliza en las escrituras, una metodología, que es que Dios, su voluntad, siempre la lleva a cabo a través de un mensajero. Este concepto se llama agencia divina. Entonces Dios concerta, envía luz y se convierte en un resultado, en energía que es aprovechada. Ahí está la metodología. La luz de Dios, el medio por el cual Dios envía su luz, lo cual se materializa en la persona. Eso estamos viendo aquí. Esa es la metodología de Dios en todo. Se puede hacer a la inversa también, por medio también del convenio. Por eso que a veces usted ora, usted ora. Y es una necesidad orar. ¿Por qué? Porque Dios ha posibilitado que usted le ore para usted recibir de él luz. Entonces, en vez de estar quejándonos, llorando, hay que orar para que Dios pueda transmitir luz a nosotros y nosotros poder recibir esa luz en materializaciones en nuestras vidas. Lo puede ver. Y es por eso luego dice, escucha bien, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació Isaac, que significa y rió, ya que su esposa, cuando se le prometió el hijo, ella en esta misma porción, ella se ríe. No se queda ahí, mire más. Mire otra porción bíblica, está muy relacionada a esto que quiero hablar hoy. Está muy relacionada también a este nacimiento milagroso, este nacimiento extraordinario de Isaac. La Biblia dice en Proverbios 22:6, aquí hay dos versiones que yo quiero que usted pueda notar. La Biblia dice, educa al joven acorde a su forma. Esto es muy importante. La Biblia dice, educa al joven de acuerdo, acorde a su forma. ¿Por qué el verso dice a su forma? Bueno, porque cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros tiene una formación diferente. Sí, preferencias diferentes, maneras diferentes. La Biblia dice, Hanot Lanar, educa al joven, educa. Así ni en su vejez se apartará de ella. Pero hay otra versión que me gusta que dice, entrena al joven en el camino en que debe ir. Entrena al joven en el camino que debe ir. Hanok Leanar, al Pidarko. Y dice, cuando madure no se va a desviar de él. Interesante. Cada uno de nosotros, en otras palabras, tiene un camino por el cual debe caminar. Los caminos se hicieron para ser caminados, para poder llegar a una meta determinada. Pero también debemos acordarnos que para poder caminar el camino que nos toca a cada uno de nosotros, debemos tener la dirección correcta, y esa dirección correcta nada más y nada menos que en la Torá. Así que este es el tema de hoy. Vamos a estar hablando, vamos a estar concertando un tema interesante, y es el concepto de Jinuk. Jinuk, que es el entrenamiento a los hijos espirituales, a cómo deben ser para poder concertar, poder materializar el camino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Debemos entrenarnos, debemos formarnos, educarnos, lo que nos convertirá en hijos espirituales. Por eso el entrenamiento es importante a nuestros hijos, tanto físicos, así que esto es una enseñanza para padres también, y también para nuestros hijos espirituales en la congregación. Sí, los discípulos que Dios nos ha dado. Ellos hay una metodología, Jinuk se llama en hebreo,
Así que vamos a iniciar este comentario. Permítame yo ministrar este tema y esperamos que sea de gran bendición. Mire, en el Tanakh es un acrónimo de 3 conceptos. Usted lo puede ver ahí en mayúscula. Tanakh. Tanakh significa Torah, que significa Pentateuco, los 5 primeros libros. Luego tiene la N de Nevi'im, que significa profetas. En singular esta palabra es Nabá, que tiene la conexión o tiene el entendimiento de ser fructífero. De ahí viene esa raíz de Nevi'im, de Nabá, de profeta, alguien que da fruto. Y la K que usted ve ahí es la inicial de Ketubim, que significa escrito. Son los salmos, los proverbios y todo el restante de todos los libros que hay en la Torá, en la Biblia. O sea, esta palabra Tanakh, cada vez que usted la vea, es un acrónimo de estas 3 conceptos. Aquí en el Tanakh, por lo que conocemos como el Antiguo Testamento, vemos cómo Abraham, como el patriarca de la nación de Israel que era, entrenaba con el ejemplo. Esto es muy importante. Por ejemplo, un líder no es el que te dice qué hacer. No. Un líder el que te dice qué hacer, pero te enseña cómo hacerlo, él haciéndolo. Le preguntaron en una ocasión un rabino a otro, un estudiante a un rabino, ¿cómo se enseña a un hijo? ¿Tú sabes qué respondió él? Con lágrimas y tefilá, dijo. Con lágrimas y tefilá. Con mucha oración y con muchas lágrimas. La idea aquí dentro del concepto hebraico de enseñar, Jinuk, es que se entrena al niño no solamente enseñándolo, diciéndole, mandándole, sino que se le da un modelo, se le da una manera visible, palpable, para que él pueda tomar de referencia y poder entonces emular eso. ¿Se acuerda usted cuando Pedro estaba dentro de la casa de Caifás, cuando habían agarrado al Mesías, que inmediatamente lo identificaron como el discípulo del Mesías? ¿Por qué? Porque se parecía tanto a él. Esa es la metodología hebraica. El discípulo, la meta del discípulo es parecerse a su maestro. Es por esa razón que Abraham entrenaba con el ejemplo los que estaban a su alrededor. Hacer lo que debían ser y hacer. No lo que querían hacer, sino lo que deberían ser y hacer. Una cosa es el querer hacer algo, pero ese querer hacer algo debe estar filtrado por lo que debe ser. Desde sus hijos hasta sus nietos, hasta su propia esposa. Jinuk, que es el concepto que quiero comunicar hoy, tiene el significado de educación en la escritura. Tiene el significado de entrenamiento. Tiene también el significado, usted va a ver todo esto a través de esta charla, de inaugurar. Qué lindo es esto. Esto es Jinuk. No hay nada más importante que la fase de inauguración. Marca un precedente, detrás de lo cual todo lo demás fluye. Es el mapa, por así decirlo, que indica la dirección en la cual uno está dirigiéndose. Este es el concepto de Torah, el concepto de caminar, Haderek, el concepto de Ja, el concepto de Tov, el concepto de Sion. Todos estos elementos, estas 5 palabras que yo le dije ahora, todas ellas están envueltas en una misma raíz. Todas ellas tienen la misma raíz. Y eso no es casualidad cuando en el libro de la Biblia, en la Torah, las palabras tienen la misma raíz, ya que el idioma hebreo es un idioma de raíces. La raíz es que le da el significado a las palabras. Cuando tú agrupas las palabras, entonces en grupos, puedes tener un entendimiento completo de todo el cuadro. Por tanto, la palabra malvado, la palabra justo, la palabra camino,
La palabra Sión, que es la meta, y la palabra Torah tienen la misma raíz. La misma, impresionante. ¿Por qué? Porque son todos elementos de una misma estructura, por así decirlo. Note esto. Dios dice, entrénate el niño en el camino para él. A su forma. Forma también tiene que ver con esto de caminar. Ahora, el camino se hizo ¿para qué? Para caminarse. Ya que todo en la Biblia está enfocado en la función. Escúchame bien. Pero para poder caminar el camino y llegar a la meta, que es Sion, la palabra Sion es meta en la escritura. O sea, Sion es la meta a la cual todo hijo de Dios debe llegar. Pero para llegar a Sion se debe caminar un camino que fue ya prescrito, preparado de antemano por el Creador. Cuando yo comienzo a caminar el camino, soy convocado a caminar el camino, se me llamó a caminar el camino, a todos se nos llamó a hacerlo. Yo comienzo a caminar, pero para yo poder llegar a Sion necesito nada más y nada menos que la dirección para poder llegar. Y ese es el concepto bíblico de Torah. Ya que Torah literalmente significa dirección en el camino para llegar a la meta, literal. Ahora, ¿de dónde vienen los conceptos entonces de justo y de malvado en la Biblia? Está conectado al camino, a la meta y a la enseñanza de la Torah. Siempre será así. No hay nadie malo que sea bueno. No. No es el concepto occidental. Ah, no, que él es bueno. Sí, para todas las madres los hijos son buenos, pero vamos a ver si es cierto. Bíblicamente hablando, un hombre bueno y un hombre malo es determinado por el camino. Por el camino. ¿Cuál es el camino? Usted sabe quién es, Yeshua. ¿Qué es la dirección? La Torah, los mandamientos. ¿Cuál es la meta que a seguir, alcanzar? Sion. Dios quiere que nos convirtamos en creyentes Sion, por así decirlo, donde todo es perfecto. Por eso dice la Biblia en el libro de Revelación, Sion, donde todo es perfecto. Pero para poder entonces determinar qué es justo y qué es injusto, el camino te dice quién es justo y quién es injusto. ¿Cómo así, Fernando? Explícame eso. Bueno, tengo un minutito. Estoy poniendo como sazón para que usted pueda tomar un poco de expectativa. En la Biblia, un justo es alguien que camina el camino sin salirse del camino. Sin salirse del camino. Es el que escucha la instrucción, que si sigue escuchando la instrucción hasta llegar a Sion, es un justo en la Biblia. Un injusto entonces lo contrario, alguien que se sale del camino, de la enseñanza, de la dirección que le dieron. Y es así donde estos conceptos, estos 5 conceptos que vienen de la misma raíz, deben entenderse. Por tanto, esta enseñanza, esta inauguración debe ser la dirección en la cual uno está dirigiéndose en la vida de un hijo o de un creyente. El Jinuk es la introducción a una vida de creyente para nuestros hijos. Todo hijo de Dios, todo hijo espiritual debe incursionar. La principal fuente que debe tomar, herramientas, recursos, que un hijo de Dios cuando ya entra en el camino, cuando ya comienza a caminar y se inaugura dentro de ser creyente, es la enseñanza, es el entrenamiento, es la educación. A partir del Jinuk, el hijo experimenta su entrada, lo que la vida de fe representa. Todos los valores e ideales de un creyente, como de la confianza en nuestro Elohim, en el estudio de la Torah y en el pacto renovado y en los buenos rasgos de carácter necesarios, son estampados en el alma
en los años más delicados e impresionables, que son los de su crecimiento. Es ahí donde usted estampa. Y ese es el concepto de la palabra carácter en las escrituras. La palabra carácter en la Biblia significa grabar algo en el alma humana. ¿Qué se graba en el alma? Buenos valores y principios, que es la enseñanza. De manera que debemos preguntar aquí entonces, ¿cuál es la esencia de la educación? Los sabios enseñan esto de una manera magistral y nos enseñan que cuando enseñamos algo, experimentamos pasar una experiencia bella y fructífera para nuestro estudiante. Todo ello y más se esconde dentro de la palabra hebrea jinuk, que es educación. Así que cuando miramos la primera sílaba de la palabra jinuk, nos fijamos que contiene la palabra gen. ¡Wow! ¡Qué bello! Esto es la palabra belleza. Una de las formas como se traduce esta palabra. Se va a ver. Cuando la educación se convierte en algo bello, entonces, que es la esencia de la gen. Cuando esta belleza es verdadera, en ti, en mí. Mire, los sabios decían, se interrogaban de este tema, pensaban, discutían, buscaban una respuesta. Y él viene de la raíz gramatical de la palabra jinú, como vimos al principio, que aparece con más frecuencia en la Biblia con el sentido de inauguración o de iniciación. También puede ser dividido en dos partes. Mire, atiende, esto es muy importante. Gen, que significa tanto belleza, pero también significa gracia, se ha traducido así como gracia. Y la palabra uk, que en sí misma no tiene un significado, pero sí tiene un valor numérico. ¿Sabe usted cuál es el valor numérico de la palabra, la parte uk de Jinuk? El valor numérico es 26. Y el 26 es el valor numérico del nombre de Elohim de 4 letras, llamado el tetragramaton. Estamos aquí en presencia de algo extraordinario. El Jinuk, basándonos en esta información etimológica, podemos ahora definir más precisamente, entender qué es Jinuk. Jinuk es el proceso de revelar, escuche esto, belleza latente y particular que Elohim ha sembrado en cada alma. O sea, la enseñanza, la inauguración, el aprendizaje, es un proceso de revelar belleza dentro de ti. Esa belleza particular, esa gracia particular que fue sembrada por el Creador. En otras palabras, el maestro, el que enseña, el padre, es alguien que es un escarbador, por así decirlo, de belleza de cada estudiante. Es por eso que la medida del éxito de la educación se transforma entonces en el grado en que el educador puede extraer del alma esta gracia inherente, haciendo que ésta comience a brillar en la vida del estudiante. No por casualidad, Daniel decía, los entendidos brillarán. Se refería a esta gracia desplegada, a este potencial que estaba agazapado y que fue descubierto, fue escarbado y sacado fuera. El idioma hebreo tiene 8 sinónimos, como decía, de belleza, enfatizando cada uno otra faceta diferente de esta seductora, evasiva cualidad. Gracia, que es gen, belleza también, es, mira, añádale esto más, es la simetría. Es simetría, ya sea en movimiento, en forma, en proporción. Es un estado de balance y armonía entre diferentes elementos, denotando un punto elevado y oculto de síntesis. El atractivo y el encanto de la gracia proviene de su capacidad de sugerir unidad dentro de un estado de multiplicidad. ¡Qué belleza! Por medio de la distribución balanceada de sus partes. Esto es gen. De esto trata la educación, de esto trata el enseñar, de esto trata el aprender, de traer balance,
de traer un estado de perfección en la vida de cada ser humano y también dentro de la unidad del pueblo de Dios. Pero la belleza no es intrínsecamente algo sagrado. Y aquí esto es muy importante que usted lo entienda. Y aquí está la esencia, respondiendo a la pregunta de cuál es la esencia de la educación. Solo entra en la categoría de gracia verdadera si trae con ella una apreciación más profunda de Dios. O sea, toda enseñanza, escúcheme, debe traer una mayor apreciación de Dios, ya que de otra manera permanece atado a lo externo, a lo superficial, a lo físico. Es un fin en sí mismo y es llamada gracia falsa. En la Biblia se llama Sheher Jahel, gracia falsa. Esta belleza ilusoria, como si fuera una cortina de humo que se disipa. Es la fealdad más grande, porque seduce a los seres humanos para que idolatren la vanidad, lo que no tiene propósito, y las apariencias, en vez de la integridad y lo esencial. La clase de inspiración, que es el punto de partida de un buen proceso educativo, debe orientar los gustos de los estudiantes y sus pasiones hacia la belleza de la verdad y la santidad. Toda enseñanza debe descubrirte el mundo irresistible de la verdad y de la santidad. Debe impulsarte a ese ideal, fortaleciéndolo para resistir la tentación de los placeres, de los deseos y de los ideales falsos. Así que la educación se transmite tanto directamente como indirectamente. Esto es muy importante. A través del ejemplo de una vida de los padres. Usted ve, como Abraham, el rico legado cultural y mental, psicológico, de cada hijo hereda de sus padres a través del jinuc, de la educación, el entrenamiento continuo. Es por eso que el mayor nivel de adoración al Señor es el estudio de la Torá. Eso no es casualidad. No el ayuno, no la alabanza, que todo eso es muy importante y es parte de la realidad, no la oración, sino el estudio de la Torá es lo que te hace a ti demostrar que tú sí eres un verdadero adorador. En otras palabras, para poder cumplir tu diseño, para poder cumplir la forma con la cual Dios determinó que tú ibas a caminar, debe ser a base de un Hinuk, de una educación, de un entrenamiento continuo, a través de todo su desarrollo hasta llegar a la madurez. Ya cuando eres maduro, estás afirmado. Esta educación y entrenamiento directo e indirecto, por ejemplo, los hijos lo darán en su tiempo a sus propios hijos. Todo esto es una consecuencia que produce un resultado. Es un proceso generacional. El pacto como el pacto es generacional. El pacto no es solamente con un individuo, el pacto es con una nación, con una comunidad. Y el elemento coercitivo que conecta a la comunidad, mi amado, es la educación. Por eso el énfasis en esta parashá de este tema. Eso trae muchas bendiciones y que están todas ellas supervisando todo desde su trono, el Señor. El hijo se acostumbra con gozo y entusiasmo a una vida de observancia de los mandamientos. Esa es la meta. Es muy probable que elija seguir en ese camino una vez que llega a la madurez. Si usted fue entrenado en una manera, desde niño, desde que usted es pequeño, es interesante poder observar cómo se entrena un niño. Sería bueno un día traer una charla de eso. Poder ir al primer siglo y poder ver cómo un niño era entrenado. Desde niño. Desde que tenía ya 2 años, 3 años, ya los padres le comenzaba a hablar. Ya las primeras palabras que hablaba era Torah. Ya cuando tenía 13 años ya entraba en una yeshiva y ahí comenzaba a profundizar las verdades más profundas de la Torá. Ya un niño, no, ya no un niño, a los 13 años ya un joven hebreo ya es un adulto, donde hace su bar mitzvah, se hace un convenio del pacto, entra a ser responsable del convenio. Entonces, ahí entra ya en su etapa de madurez, de estudiar ya las cosas sólidas. Pero ya a los 13 años, un judío, un niño hebreo, se sabe la Torá completa.
Es lamentable ver que en círculos cristianos esto no pasa, que todavía no se saben las porciones, no se saben la Biblia, no la han leído. Hay personas que tienen años en las iglesias y no se han leído una sola vez la Biblia. Eso es como algo, como que algo muy grande, decir hay que leer la Biblia. Y ya usted puede notar por qué no hay tanta efectividad. Porque un niño judío desde pequeño puede abstenerse de comer kosher, puede abstenerse de la fornicación, por ejemplo, porque ha sido entrenado desde pequeño, conforme a la verdad. Así que eso es lo que nosotros necesitamos en nuestro círculo, en nuestra vida. El entrenamiento, Jinuk, moldea al hijo en rasgos de carácter positivos, desde el punto de vista de la palabra, de la Torá, quitando, eso hace quitar los rasgos negativos, ya que de que nosotros nacemos dañados, Señor. Nacemos con el pecado activado, el Yetzer Hará. Entonces el proceso es entonces de moldear el Yetzer Tov en nosotros, y eso lo hace la educación, la repetición. Dice el Talmud en una parte, me viene a la memoria compartir esto, dice, ¿quién es más sabio de alguien que se ha leído un pasaje 100 veces? Dice el Talmud. Y contesta, el que se ha leído el Talmud 101 veces. Tú ves, el que lee 101 veces le sobrepasa al que leyó 100. ¿Qué está diciendo? Que hay que aprender, que hay que estudiar, que hay que tener la disciplina para poder hacerlo. Ahora, usted necesita formar esa disciplina. Ah, no, que a mí no me gusta estudiar, que a mí no me pesa mucho durar 2 horas estudiando. Claro, porque no estás acostumbrado. Pero si tú te coges, comienzas a tomar el hábito, comienzas a escuchar, a entrenar a cómo escuchar, a esta nueva metodología, entonces tú vas a poder ser un experto en la Torah y también en la vida, y también tendrás muchas bendiciones. Porque mientras más tú hagas Torah, más bendiciones tendrás. Pero si tú estás esquivo, por ejemplo, rechazas, ah, no, que yo en mi iglesia, cuando yo estaba en el cristianismo, era un media hora de estudio. Era una meditación de 15 minutos, pero con razón. Cuando entramos al camino de la Torá, que es el ideal divino, es totalmente diferente. Tiene que comenzar a caminar diferente, a tener las prioridades que Dios tiene como prioridad, el estudio, es el conocimiento de la palabra. Es por eso que usted puede medir el conocimiento de un hebreo, de un niño hebreo, de un joven hebreo, de un profesional hebreo y de un profesional occidental. Y no pongamos ni cristiano, porque imagínense, ya que los países que se llaman cristianos son los países más corruptos que hay. Son cristianos. ¿Por qué? Porque no hay un estudio profundo de la Torah. Es como si fuera un estudio profesional, dosificado. No, es poco. No. Debemos aprender, educarnos en la Torah, aprender qué es la realidad, qué es la vida, qué Dios quiere, conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios. La enseñanza forma el alma del creyente con una perspectiva de la palabra y bíblica, no una perspectiva social, cultural, una perspectiva dominicana, por ejemplo, una perspectiva americana, no, una perspectiva bíblica. Esto te forma en cuanto a la naturaleza y el rol de Yeshua en nuestras vidas. Y con esa perspectiva precisa, le provee una herramienta mental y emocional para enfrentarnos con las vicisitudes de la vida. ¿Cuáles son las personas que pueden vencer todas las adversidades de la vida? Los que están bien formados. Somos formados para amar a Dios, a Yeshua, al Espíritu Santo, y para tener una confianza inalterable, una emuná sólida, que no importa lo que nos suceda, estamos firmes, no estamos esperando que nada, no nos impresiona las malas noticias, por ejemplo. No nos sorprende nada porque estamos en las manos de Dios. Era por eso que Abraham, cuando Sara muere,
Él estaba llorando, él estaba llorando, sí, pero estaba contento. Eso es lo que quiere decir el texto cuando usted lee la Torá. Él tenía una confianza tan grande porque él sabía que ella no estaba muerta, ella estaba viva en Dios. Y eso le producía la esperanza, aunque físicamente lloraba, pero sabía interiormente, en su emuná tan sólida, que ella estaba viva. Inclusive la muerte no nos puede separar del Eterno. Eso es un hecho ya. Jesús no lo demostró cuando resucitó. Esto nos hace tener una confianza no solamente inalterable, sino tremendamente firme, que es lo que significa literalmente fe, firmeza, en el que le permite vivir una vida completa. ¿En dónde está nuestra firmeza? ¿En mi capacidad? No, está en Dios. Y también comenzaremos a ver revelaciones extraordinarias y enseñanzas profundas en la Torah. Qué bueno es esto. Yeshua en una ocasión dijo, escuche, en Mateo 18:3, esto tiene que tenerlo bien claro hoy. En verdad yo les digo que si no se vuelven como los niños. Ah, qué lindo. Señor, y señora, escúcheme por favor, con todo mi amor le estoy diciendo, usted necesita volverse niño. Ya que si no lo hace, dice él, jamás van a entrar en el reino de los cielos. Nunca, en otras palabras, estarán en control de Dios. Dios no lo podrá ustedes dirigir, en otras palabras, ya que el reino de los cielos literalmente son los que obedecen los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué quiso decir él con esto? Que nos volvamos como niños. Muchas veces nos preguntamos sin entender en su profundidad esa frase. Es que los niños, mire, son esponjas, mental y emocionalmente hablando. Los niños imitan y hacen todo lo que sus padres hacen. Los que tienen nietos lo saben como yo. Tengo mis dos nietas y comparto con ellas muchas veces. Todo lo que yo hago lo hacen. Si yo bailo, bailan. Si levanto las manos, levantan las manos. Si corro, corren. Si me río de una forma, me imita. ¿Por qué? Porque los niños son esponjas. Y esa era la manera como Dios quería que sus estudiantes, sus hijitos. Es por eso que la Biblia no dice que Dios es nuestro tío. No. No dice que nosotros somos los primos del Eterno. No, dice que somos sus hijos. Y Él es nuestro Padre. Él quería que tú y yo pudiéramos imitarlo a Él. Que fuéramos en todo momento como Él. Absorber todo lo que escuchamos y vemos de Él. Sin chistar, sin discutir y sin cuestionar nada. Si Dios dice brinca, yo brinco. Si Dios dice Shabbat, yo voy guardo Shabbat. Si Dios dice no comes cerdo, yo no como cerdo. No le busco la quinta pata al gato. Porque soy su hijo. Porque yo quiero agradarlo a Él y seguirlo a Él. A eso es lo que se refería a Yeshua. Así debemos ser nosotros. Con lo que el Ruach HaKodesh nos revela y nos da, con lo que la palabra nos enseña. Es por eso, mire, esto es muy importante, que hay una parte importante. Mire, la Biblia dice en Marcos 1:22 esto. Y se admiraban de su doctrina. Escuche bien. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, parece que los escribas se habían desviado. Parece que no había una compatibilidad en lo que enseñaban y lo que hacían. Entonces, ese tipo de gente uno lo excluye. ¿Cómo puedes tú estar hablando de amor y de perdón y de unidad y de reconciliación y tú lo que vives es atacando gente, destruyendo gente, murmurando gente? Que tiene que ver que tú enseñes que hay que vivir en santidad y tú no caminas en santidad. Que tú no puedes decir que tú guardas, que tú el Shabbat, el día de Dios, y tú no guardas el Shabbat. ¿Entendió?
O sea, lo que hace y lo que dice están, no machean, no concuerdan. ¿Por qué dice entonces que se admiraban de su doctrina? La palabra doctrina ahí significa Torah en el original. Es la enseñanza en la Torah. Es una palabra griega, pero el concepto aquí es Torah. Porque le enseñaba, ¿vio? Como quien tiene autoridad. La palabra autoridad no es la palabra tradicional que la Biblia utiliza para las otras veces que utiliza autoridad. Aquí la utiliza solo una vez esta palabra y es en relación a Yeshua. Usa otra palabra que no es la palabra tradicional hebrea para autoridad. Y eso no lo ve mucha gente. Esa es la enseñanza que yo quiero enseñarle a ustedes hoy. Autoridad aquí literalmente es poder delegado del cielo. La autoridad que transmitían los rabinos en el tiempo bíblico se llamaba semijá, que era una ordenación. Es como la ordenación de un ministro dentro del cristianismo, donde se reunían y le ponían las manos, y él era ya un pastor. Era enviado de una comunidad y él era pastor. Así pasaba también en el judaísmo. Cuando un maestro imponía sus manos a su discípulo, le transfería la autoridad para poder él entonces ser también rabino, que venía a través de un proceso de mucho estudio y de ser conformado a su propio maestro. Entonces se le daba esta ordenación, semijá, para él poder entonces enseñar en su propio nombre. Porque cuando tú no tenías semijá, tú no podías enseñar en tu propio nombre. Ahora no, ahora todo el mundo enseña como quiere. Ahora, por eso se creó el Facebook. Yo creo que el Facebook se creó y el Instagram para que todo el que tenga una opinión hable. Ya eso sería filosofía. Ya que filosofía o filosofar es cualquiera que hable lo que quiera, puede decir lo que quiera. Pero no todo el mundo tiene autoridad. Yeshua era alguien que tenía autoridad. Y la autoridad que él tenía no era una autoridad humana, es lo que está diciendo el texto. O sea, la autoridad que él tenía era una autoridad que Dios se la dio. Una cosa es ser enviado de una denominación o enviado de una congregación o de una comunidad y ser enviado por Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. Esta es la enseñanza que Dios te quiere que tú y yo seamos impartidos, ya que hay una línea autoritativa del cielo que sigue y se te imparte. Así que observe cómo enseñaba Yeshua. Yeshua enseñaba con la autoridad del cielo. Ahora, él tenía una metodología. Y esto es lo que yo quiero introducirle a ustedes para poder entrar en la parte práctica de esta enseñanza. Yeshua tiene una metodología de enseñanza para que sus discípulos pudieran ser lo que cada uno fue destinado a ser. Mientras que porciones del Evangelio del Nuevo Testamento están escritas en orden cronológico en nuestras Biblias, traducidas al castellano. Esto no es cierto para los Evangelios, debido a que el Nuevo Testamento fue escrito realmente no como lo tenemos nosotros hoy, dividido en versículos, en páginas. No, antes no era así. Eran cartas, eran completas, no tenían división. Ya que fueron escritos por autores judíos del primer siglo. Su método de registro de la vida y los eventos de Yeshua siguen un formato hebraico, no latino, no americanizado. Este concepto con la cual nosotros hoy manejamos la Biblia y como nos llegó la Biblia se llama lógica de paz. Es donde los eventos se registran cronológicamente como que se esperaría ver en una línea de tiempo. Así lo tenemos nosotros en nuestra Biblia, pero eso realmente no pasó así. Sin embargo, el método de la lógica es griego. Esto es griego, esto es un pensamiento lineal griego. Pero los escritores de los evangelios no eran griegos, eran hebreos. Ellos seguirían un formato hebraico que se conoce como la lógica de bloque, así se llamaba. ¿Cómo escribían, Fernando, los escritores hebraicos del evangelio, el verdadero? El original era en una lógica de bloque. Usted va a ver cómo se hacía para que usted vea.
que está más relacionado con el pensamiento circular que el lineal, ya que el pensamiento circular es el pensamiento temporal bíblico. Todo es un ciclo. Por eso hacemos el ciclo de la Torá, por eso hay un ciclo de oración, por eso se danza en círculo, porque todo en la Biblia es circular. No, es un continuo. No hay un comienzo y un final, sino que el final y el principio están conectados. Ahora, la lógica de bloque, que era el método hebraico de enseñanza, registra la vida y los eventos de Yeshua de acuerdo a sus tipos, de acuerdo a categorías, no cronológicamente. Cuando vemos el libro de Mateo, por ejemplo, nos encontramos con la mayor parte de las sanidades de que Yeshua hizo en el capítulo 8, 9 y 12. Están agrupadas ahí entonces en esos capítulos. La mayoría de los encuentros con los fariseos y los oficiales se registran en el capítulo del 15, 16 y 22, en ese bloque. Muchas de las enseñanzas de Yeshua a sus alumnos se encuentran en el capítulo 18 al 24. Esto no es casualidad, es porque así escribían los hebreos. Y por último, la mayoría de las parábolas de Yeshua se encuentran entre el capítulo 3 y 25. Yeshua fue lo que se conoce como un rabino itinerante, lo que significa que él no era el rabino de una comunidad. Y by the way, para que usted me entienda, en una comunidad no solamente había un rabino, había más. La esencia de una comunidad era colectiva. Aunque había un presidente, se le conocía como el Nasí, o el principal de la sinagoga, habían 10 funcionarios, era un gobierno compartido de 10 funcionarios, donde cada uno tenía algo que hacer. A esto se le conoce como minyan. Si no había esos 10 personas, si no había un quórum para formar 10 personas para hacer la sinagoga, no se abría. Y también que la comunidad pudiera sostenerlo económicamente. Y ahí entonces cuando había quórum, se formaba el minyan y ahí podía entonces abrirse una comunidad. En la vida todo está perfecto, lo que pasa es que nosotros no entendemos estas cosas. Venimos de una cultura cristiana y estamos desintoxicándonos nosotros de todas estas cosas. Y dentro de esos 10 funcionarios habían pastores. 3 pastores había. Y siempre había una mujer. Ah, no, que las mujeres no pueden ser pastoras. ¿Quién te dijo que no? Esta es la cultura hebrea. Ese era el formato de la sinagoga. Había un beidín que tenía 3 funcionarios, se le llamaban los 3 ancianos del banco, le llamaban. Era el beidín. La casa de justicia eran los responsables de la visión, de la enseñanza, de todo lo que se iba a hacer ahí. Y las otras funciones eran repartidas entre los otros funcionarios que había. Pero habían 3 pastores. Había un apóstol también. El apóstol, ojo aquí, el apóstol no es, para que usted me entienda, ya que esto es como si fuera un mito, esto es como algo sagrado en el cristianismo, que los apóstoles son la eminencia, son su eminencia reverendísima. Cuando realmente el apóstol era el secretario, el mensajero del beidín, de los 3 líderes principales. A él se le daba responsabilidades que tenía que hacer, pero él era el que llevaba a cabo, ejecutaba los designios de los 3 principales. No era el funcionario principal dentro de la comunidad. Y ahora en el cristianismo los apóstoles es lo último. Es lo último de los muñequitos, como decimos nosotros en República Dominicana. Hello. Mis amados, escúchenme muy bien esto. No sé por qué me desvié, pero me tenté a decir estas cosas. Son muy importantes. Tendremos una enseñanza de eso algún día. Yeshua no era un rabino de una comunidad, volviendo aquí, sino que viajaba en la tierra con sus alumnos y enseñaba en campos y ciudades. Y es ahí donde él tiene la metodología de enseñanza. Podemos ver bíblicamente cómo él enseñaba. Podemos suponer que Yeshua sanó, se reunió con los fariseos y le enseñó a sus estudiantes a través de su ministerio. Sin embargo, cuando los autores de los evangelios registraron el recuento de sus hechos, no lo registraron en orden cronológico, como lo tenemos nosotros hoy.
sino que lo redactaron y lo entregaron de acuerdo a la lógica de bloque, de acuerdo con su relatividad. Así que, como Yeshua viajaba por toda la región, si un evento sucedía, por ejemplo, sucedía cualquier evento, él entonces daría una enseñanza a sus estudiantes relacionado con el evento. Y les diría luego a continuación dos parábolas para demostrar gráficamente su enseñanza. Así enseñaba Yeshua. Este es el método de él. Entonces tenemos primero el evento. Él iba caminando de región en región con sus discípulos, comía con ellos, estaba con ellos. Así hacían los discípulos antiguos, se conectaba. No, ahora no, ahora es el maestro por un lado y el discípulo por el otro. Porque lo importante no era la enseñanza en sí misma, aunque es importante, es vital, pero también comprendía la relación con el maestro, una relación íntima. ¿Cómo yo puedo vaciarme en alguien? ¿Cómo yo puedo comunicar verdades a tu vida? Un ejemplo, si tú no me ves, no te relacionas conmigo. Si tú no te relacionas con tu maestro, si tú no te relacionas íntimamente con él, no podrá ser impartido genuinamente como el modelo divino. Es por eso que mientras ellos iban en esa vida de compartir, de estar juntos, de comer juntos, dormir juntos, entonces ahí pasaban eventos en la vida, como pasa en el evento en toda la vida de cada uno de nosotros. Entonces ahí Yeshua, cuando pasaba el evento, enseñaba, traía una enseñanza. Y luego que enseñaba, luego del evento, le compartía dos parábolas. ¡Qué tremenda método! Esto era registrado en diversos lugares de los evangelios. Eso está en los evangelios, te lo puede ver. Y algunas veces en diferentes relatos también de los evangelios. Interesante este método. Ahora, yo quiero hoy ya, vamos a ver en práctica, luego de esta introducción hermosa de todos estos temas ya espirituales, más profundos, poder entrar aquí ahora en las 13 virtudes que usted debe desarrollar como un hijo espiritual. Te voy a proponer 13 virtudes de los hijos espirituales. Así que abroches el cinturón, mi amado. Escuche. Esta es la parte práctica. Usted necesita desarrollar esto. Es una necesidad. Entonces existen 6 virtudes en el Tanakh, Antiguo Testamento, que unidas a las 7 del Nuevo Testamento, producen por lo menos 13 virtudes en total, que todos tendríamos que practicar y especialmente enseñar a nuestros hijos y a nuestros miembros de la congregación, a nuestros hijos espirituales. Y aquí están las 7 virtudes del pacto, del nuevo pacto. Son, número 1, acercar lo más posible a Dios. Número 2, seguir la verdad de Dios, solo la verdad. Solo la verdad. Sí, porque ahora se ha entrado, hay muchas cositas que han entrado, han infiltrado. Yo veo sin temor, sin sin ser demagogo, yo veo ahora a creyentes compartiendo conceptos budistas, taoístas, existencialistas, bueno, filosofía existencialista, que es una filosofía materialista. Dentro de la Biblia lo mezcla, misticismo, Kabbalah. No, usted debe seguir la verdad. Y solo la verdad. Tercero, buscar sabiduría de Elohim. Sabiduría que usted necesita. Cuarto, tener pensamientos de paz, entrenar la mente, como hablamos en una porción pasada. 5, hacer tesoros en el cielo. Sexto, vivir unidos con Yeshua el Mesías en nosotros y hacer su voluntad y no la nuestra. Cada día más usted debe hacer la voluntad de Él, añadir más en su vida de la voluntad de Él. Y 7, dejar de pecar y cumplir los mandamientos. Señores, debemos dejar de pecar y cumplir sus mandamientos.
Así que permítame poder yo explicar esto brevemente. Santiago 4:8 dice, tome nota, acérquense a Elohim y él se acercará a ustedes. Usted ve que acercarse a él es importante. ¿Por qué? Porque tiene un resultado. El Señor se acercará a nosotros. Lo primero es acercarnos lo más posible a Dios. Debería ser nuestra prioridad número uno. Él debería ser nuestra relación más importante, ya que es la base de nuestra vida futura con Él en el mundo venidero y eternamente. De no buscar esto, todo el resto no tiene realmente valor, nada tendrá valor, porque no tendremos una relación en la cual basar nuestra vida espiritual. Yo oigo mucha gente hablando, bueno, que los resultados es lo más importante. ¿Quién te dijo eso a ti? No, lo más importante es buscar una relación íntima con Dios. Jesús lo definió y dijo, busquen primero el reino. ¿Dónde tú podrás basar tu relación, tu vida espiritual? ¿Con qué? Teniendo mucha empresa grande y yate y mansiones, como mucha gente que tiene la prioridad de serse rico. Hay otros que tienen la prioridad de ser hermosos, de cirugías estéticas, muchas carteras, mucho maquillaje, muchas pelucas, ahora está de moda, prótesis por todo lugar. O tener una vida espiritual. Todo lo demás no tiene importancia. No importa lo bien que estemos en otros temas. Si usted está mal con Dios, usted está mal en todo. Tenemos que meditar en este punto, mis amados, y tomar una decisión en nuestra vida, de modo de cambiar en una dirección. Y yo entiendo que hay realidades en nuestras vidas que nos llevan a nosotros a tomar decisiones. Ahora, debe llegar un momento que usted tiene que comenzar a vivir para Dios. Usted tiene que hacer todo lo posible en su vida para acercarse a Él. En su pensamiento, en sus conversaciones, en su vida mental, en su vida emocional, en su carácter, en todo. Todo se basa en el conocimiento de que esto debe ser nuestra prioridad número uno. Y basado en esta realidad, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Es por eso que Lucas 9:25 nos dice, mire, escuche, ¿de qué le sirve al hombre, Dios mío, si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Me entendió? Esto es lo primero que usted debe hacer. Jinuk. Segundo, mire que dice el libro de Efesios 4:15. Si Elohim lo desea, viviremos y haremos esto y aquello. Oye, ¿qué dice? Si Elohim lo desea. Lo segundo que usted debe hacer es seguir la verdad de Elohim y solo su verdad. Solo la verdad de Dios. No la mezcle. Yeshua es la sabiduría de Dios. No hay más nada que usted busque ahí. ¿Qué usted le puede añadir a la sabiduría si Yeshua es la sabiduría? Esta es una de las cosas más importantes que usted puede hacer. Después de acercarnos a Él lo más posible, lo segundo que usted debe hacer es seguir la verdad. Hay muchas verdades hoy, pero hay muchísimas más verdades mezcladas con una enorme cantidad de falsedades, mentiras y engaños del enemigo, de las tinieblas, para confundirnos y que no permitirnos llegar a la verdad de Él. Debemos entender esto, aceptarlo y decidir buscar su verdad y nada más que su verdad. Como en los juzgados, cuando usted va a testificar, le piden que lo hagan en el nombre de la verdad. No importa el costo, no importa el dinero que debe gastar, no importa las horas que debe dejar, aunque el costo sea muy alto. Usted podrá recibir rechazo del que lo rodea, de sus propios familiares, de los que le conocen, por una razón u otra. Quienes cortan las relaciones con nosotros porque no vivimos, porque nos volvimos locos, como nos llaman, o raros, o fanáticos religiosos, aunque ellos lo sean igual, en sus respectivas elecciones, ya sea espiritual o no. Porque cada quien tiene algo con que es influenciado. Algo siempre lo influenciará a usted. Y yo abogo para que sea la verdad que lo influencie. Santiago
3:17 dice, y esta es la tercera cosa que usted debe hacer, es que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Mire que dice, es amable, la sabiduría es amable, es buena, es llena de misericordia, no destruye al otro, no socava al otro, no menosprecia al otro. Lo tercero es que usted debe buscar sabiduría de Dios. Después de haber hecho los dos primeros pasos, usted debe buscar sabiduría de lo alto, ya que en la sabiduría de Dios es una semilla, están escondidos los secretos mejor guardados del universo. Literalmente hablando, todo está en potencial como una semilla. La sabiduría de hoy viene por revelación. Debemos pedir espíritu de revelación todos los días de nuestra vida para acercarnos a las verdades que Él tiene para nosotros. Hay otras verdades que no son para los seres humanos, hay verdades que no son para ti. Hay cosas que están limitadas para el hombre conocer. Y muchos lo buscan hoy. Tienen hambre de eso. Tienen comezón de oír. Y las encuentran a causa del Satán, de las tinieblas, como la nueva era. Sí, ahora hay una mezcla de judaísmo, raíz hebrea con nueva era, múltiples religiones orientales, como el hinduismo, como el shintoísmo. Esto seduce, como la Kabbalah, y la gente está ávida de eso. Ahora todo el mundo quiere eso. Y esto es un camino equivocado, mis amados. Un camino que en vez de beneficiarlo, les restará. La Cábala son secretos que no debemos escudriñar. Inclusive los mismos rabinos enseñan que solamente puede enseñar Cábala alguien que es verdaderamente maduro y alguien que tiene más de 40 años y que hable hebreo y que sea hebreo. Entonces hay gente enseñando eso abiertamente, sin ningún problema. Yo conozco literalmente personas que se han vuelto locas. Sí, porque esto desequilibra al hombre. Y uno lo vive diciendo y enseñándole y hablándole a la gente, y la gente no oye. Y cada día más el resultado es peor. Por tanto, las personas son engañadas a hacerlo porque hay una seducción en eso. Es la sed de conocer, de saber. Por no entender la diferencia entre lo que es permitido por Dios de ser descubierto y aquellos que no debemos escudriñar para nada, sino al contrario, debemos apartarnos de eso. No entiendo por qué la gente quiere sabiduría sin la sabiduría. ¿Me entendió? Sabiduría sin sabiduría. ¿Cómo así? Bueno, es que Jesús es la sabiduría. Si usted persigue sabiduría aparte de Yeshua, aparte de sus enseñanzas, haciendo cosas que él dijo que no hiciera, entonces usted está refutando la sabiduría. Inclusive los cabalistas, oye, los vivos cabalistas, para que usted tenga nota. Y le digo que no me tome todo de ligera, sino que escudriñe y que valide lo que le estamos diciendo. Yeshua es, pero los cabalistas enseñan que hay 4 niveles de entendimiento. Estos 4 niveles de entendimiento, uno de ellos es el Sot, el misterio. Ahora ustedes saben que ellos mismos enseñan que hay un misterio del misterio. Esto es interesante. Ellos enseñan que hay un misterio del misterio. ¿Cómo así? Sí, el misterio tiene un misterio. O sea, en otras palabras, el misterio tiene un filtro. ¿Tú sabes cómo le llaman ellos a el misterio del misterio? Se llama remesa remesín en hebreo. Le llama la doctrina o la Torá del Mesías. Le llama la Torá del Mesías. Es increíble. Oye, los cabalistas le llaman eso, la Torá del Mesías. Ellos saben
Ellos saben que la Torá más alta es la del Mesías, que es el misterio del misterio. Entonces, nosotros que tenemos al Mesías ya, somos sus estudiantes, tenemos en las enseñanzas del Mesías el misterio del misterio, lo que hace entonces entender que a lo que nosotros debemos perseguir es a Yeshua. ¿Me entendió? Esto es lo tercero. Lo cuarto, tome nota, por favor, miren, es importante. Este proceso de Jinún tiene que ser práctico. Es por eso que Filipenses, y esta es la cuarta, lo cuarto que usted debe formar en su vida, es que Filipenses nos dice en 4:7, y el shalom de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Yeshua el Mesías. El cuarto elemento que usted necesita formar es el tener pensamientos de paz. Usted debe quitar de su vida todo pensamiento y sentimiento negativo. Toda mala vibra, como dicen algunos. Quítate la mala vibra. Eso no hace mucho daño, aunque no nos damos cuenta. Nuestro día está hecho según nosotros lo queramos, no según las circunstancias que nos acontecen. Si es nuestra férrea voluntad el hacerlo, tendremos una vida llena de shalom de Dios, ya que solo viene de la paz verdadera, espiritual, y nos libraremos de todo pensamiento y todo sentimiento negativo que nos persigue y que muchas veces nos absorbe. Libérese de eso y comience a vivir en la paz. Mire lo quinto. La quinta cualidad que usted necesita formar está aquí en Mateo 6:20. Dice, si no, háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orrumbe comen, o sea, el orín, donde ladrones no minan ni hurtan. Lo quinto que usted necesita es hacer tesoros en el cielo. Estos tesoros existen y son los que están insinuados en el verso 21. Mire que dice el verso 21, un verso más adelante. Dice, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. La pregunta es, ¿qué usted tiene en su corazón? ¿Qué está depositado ahí? Esta es la pregunta del $1.000.000. Si estamos deseando un automóvil nuevo y una nueva casa, nuestro corazón está equivocado, mi amado, si no estamos buscando juntamente con todas esas cosas, o primeramente una relación con Dios y los dones del Espíritu, ser espiritual, aunque lo otro vendrá por añadidura, pero si estamos enfocados en lo material, usted tiene un corazón corrompido. Usted desea la profecía, usted desea escuchar a Dios, usted desea agradarle a Él, es una buena actitud. Es una buena contabilidad en su cuenta. Amén. Lo sexto que usted necesita lo vemos aquí en Juan 17:23. Juan dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Ponga atención, esto es importante. Esto es lo sexto que usted necesita formar en su jinut, en su jinut. Vivir unido con Yeshua el Mesías, que vive dentro de usted, y hacer su voluntad y no la nuestra. No puede hacer su voluntad. No, no permita que sus propios deseos, perdón, lo domine. Su mayor enemigo es usted mismo. Elohim vino como Yeshua por varias razones. Entre ellas, una de las más importantes es para poder dirigirnos desde dentro de nosotros mismos. Aquí hay un cuartel general donde Dios, donde el Espíritu de Dios está sentado y nos dirige desde nuestro espíritu, nuestro hombre interior, como Pablo dice, a través de vivir allí, y que nosotros dejemos nuestros deseos carnales y vivamos pendientes de su voluntad y no de la nuestra. Si logramos esto, habremos logrado lo máximo en espiritualidad, ya que estaremos siendo guiados continuamente, minuto a minuto, por Elohim, vestido de Yeshua. La Biblia nos enseña a vestirnos de Él.
Este es lo séptimo, mire, está en 1 Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Mi amado, lo séptimo es dejar de pecar y cumplir los mandamientos. Debe dejar de pecar y cumplir los mandamientos que fueron designados para nosotros. Elohim no dejó los mandamientos solo para que los leamos, señores, para que disertemos horas y horas y para que hablemos y discutamos muchas veces también en el ring llamado Facebook e Instagram. No solamente para los judíos, como lo hacen ellos los ortodoxos, no, los dejó allí para que también los creyentes en el Mesías los cumplan lo mejor que puedan, así dejar de pecar, tanto en la mente como en el habla, como en la acción, que son los tres niveles de operación de los mandamientos. Esta séptima virtud que usted debe formar tiene mucho que ver con las 6 restantes que voy a compartir ahora que están en el Taná con ustedes. En el Tanán hay 6 más. Yo sé que no vamos a poder hacerlo en cuestión de tiempo, pero por lo menos hay 1 o 2. Hay 6 virtudes en el Antiguo Testamento que son importantes que nosotros nos eduquemos con ellas, que las formemos en nuestra vida. Número 1 es la hospitalidad. Número 2, la visita a los enfermos. Número 3, el estudio de la palabra. Número 4, la educación y el entrenamiento de nuestros hijos, como estamos estudiando hoy. Número 5, la visita a los enfermos. Y número 6, el juzgar con liviandad a nuestro compañero, a nuestra compañera. ¿Usted vio? Esto es muy importante. Un ejemplo clásico y excelente de estas verdades, estos rasgos distintivos, virtudes que debemos formar, nos las da Abraham. Era un gran anfitrión. Era el maestro de la hospitalidad. Era alguien que sabía tratar a las visitas cuando llegaban. Bueno, inclusive en esta porción habla de eso. No hubo nadie como él en la historia del pueblo judío que practicara con tanta diligencia, como podemos leer esta porción, la atención a los visitantes, que en este caso eran ángeles de Dios, nada menos. Ni sabemos ni sabemos cuándo un huésped en realidad es un ángel de Elohim. Es por eso que usted tiene que tratar a la gente bien, porque usted no sabe si es un ángel que está delante de usted. Y es quizás muchos de nosotros hayan tenido ángeles de visita, pero nunca lo hemos notado. Como bien dice Hebreos 13:2, que dice, no olviden la hospitalidad, ¿vio? No olviden la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedan ángeles. Perdón, hospedaron ángeles. Está hablando ahí, está teniendo en mente Hebreos a Abraham. Esta virtud era mucho más valiosa en la época de Abraham que en la nuestra, ya que un huésped venía por el desierto, oye, con mucho sol, sin agua. El Midrash dice algunas historias de los Hazal de Israel y sus Midrashim, habla de que Abraham tenía tiendas en el desierto. ¡Wow, qué hermoso! Y ahí a los que venían en el desierto, él lo atendía, le daba agua, le daba alimento, y podían entonces ellos reabastecerse y continuar su viaje. Ese era Abraham. Esas personas hambrientas y sedientas, también cansadas, que necesitaban dormir, que estaban extremadamente cansados. Algo que no se da en nuestros días con los huéspedes actuales. De igual forma, debemos pensar en esto, acentuar nuestra hospitalidad y especialmente enseñar a nuestros hijos esta práctica. Para que no solamente oigan hablar de esta, sino que también lo vean también en la práctica. Mire, esto es una nota importante. Este concepto que hablamos desde que estamos hablando del principio, Kinuk,
Es interesante notar que este concepto de educación también significa inauguración, como usted pudo ver y verá. Aparece por primera vez en la Escritura. Escuche bien, esto es muy importante. Con nuestro padre Abraham también. Cuando está escrito lo siguiente: cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho prisionero. ¿Se acuerda usted cuando Lot fue llevado prisionero por los reyes? Eso está, yo creo, en Génesis 14, sí. Ahí dice, armó, dice, a sus criados. La palabra ahí es Janijá. Es la misma palabra de Jinut. Esa palabra criados es la palabra literalmente enseñar, educación. Atiéndeme, ¿qué implicación tiene esta enseñanza? Este concepto. Rashi, por ejemplo, un gran sabio francés, uno de los más grandes comentaristas de la Torá, explica que la palabra Janijá indica comienzo o utilización por primera vez de una persona objeto en algún trabajo o oficio, en algo que perdurará por mucho tiempo, tal como dijo Shelomo Hamelech, o sea, el rey Salomón, Hanok Lanar. ¿Viste? Esto fue lo que iniciamos este estudio. Estamos terminando. Comenzamos así, terminamos también así. Cuando dice, educa al niño, al joven, en su propio camino. Hanukat Hamidbeat. El original dice Hanukat Hamidbeat también, o Hanukat Habit, que significa la inauguración de una casa. En otras palabras, un niño, un joven, es una casa que está siendo inaugurada, que está siendo edificada, para que usted me entienda, por parte de su padre. En otras palabras, así está el concepto de educar, de formar, de enseñar. Es una inauguración para un oficio, para un trabajo, para una vida. Y ahí está conectado. Es la primera vez que sale esta palabra. Con Abraham, cuando dice que tenía 318 hijos criados por él. Él los entrenó. Dice entrenado. Sí, dice así, la Reina Valera dice, entrenados por él. ¿Entendió ya? Eran sus siervos, sus criados, que él mismo entendió. Eran sus hijos espirituales. Que él estaba entrenando, que había entrenado y que lo inauguró en un trabajo, en un oficio de ser que hijo, una construcción de él. Es por eso que la palabra hijo en hebreo y la palabra construir vienen de la misma raíz. En otras palabras, la palabra ben, que es la palabra hijo, es la raíz de baná, que significa construir en la Biblia. Es por eso que un hijo tuyo, cuando tú lo educas, cuando tú lo enseñas, cuando a un niño espiritual tú lo instruyes, tú estás construyendo una casa, tú estás construyendo una vivienda, una casa donde reposará el Espíritu de Dios, donde se formará alguien que un día será inaugurado en un oficio, en un trabajo, en un camino, en este caso, para que este niño camine. Así que entendiendo todo esto, terminemos aquí ya. Yo creo que es suficiente. Hemos aprendido cosas importantes. Hinuk, entrenamiento, enseñanza. Señores, si nos acostumbramos a hacer este entrenamiento, es por eso que hay muchos de nosotros que nos cansamos. Es porque no hemos formado, no hemos entrado en el bootcamp o en el lugar de entrenamiento necesario para formarnos. Pero si usted no comienza y no persiste y no insiste y no sigue adelante y no está ahí firme, con una decisión voluntaria, usted nunca podrá formar nada. Necesitamos acostumbrarnos a hacer este entrenamiento, en otras palabras, para nosotros mismos y para nuestros hijos. Entonces habremos puesto los cimientos de un enorme edificio que va a aguantar cualquier movimiento telúrico, ya sea emocional, ya sea físico, ya que estará sustentado por Elohim mismo, quien es el que nos dará fuerzas y dará fuerzas a nuestros hijos
a nuestros descendientes, quienes serán bendecidos sin saber siquiera cómo ni de dónde, con grandes bendiciones de Dios. Señores, gracias, de verdad, yo creo que este tiempo ha sido beneficioso. Gracias, verdad, por estar ahí. Espero que este tiempo de Jinunt haya servido para usted poder entender muchas cosas importantes. Hablamos un poco de todo hoy y espero que el Eterno bendiga su vida grandemente. Que el Eterno les bendiga, mis amados, y les guarde, y que haga resplandecer sus rostros sobre todos ustedes, y que el Eterno le conceda shalom y shalom. Que tengan un feliz Shabbat, shalom.